Se encuentra en el libro de San Mateo capítulo 26, Mateo capítulo 26, Mateo 26, versículo 58. Evangelio según San Mateo capítulo 26, el versículo 58 que dice así: Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin en él. Pedro, ¿no? Un hombre intensivo, un hombre inconstante, un hombre, ¿no? Siempre sobresaliendo en cada circunstancia en el tiempo que transitó con Jesús, ¿no? Porque vemos de varios hechos donde él aparece como primera figura, Y sin embargo acá leemos el versículo, vemos a un Pedro que ya está distante, un Pedro que todo lo que él de un modo decía y declaraba, sin embargo aquí lo vemos todo lo contrario, ¿no? Lo vemos retraído, lo vemos distante, lejos, y hasta ver lo que iba a pasar, Vamos a ver lo que pasa ahora digo, ¿no? Pero que, claro, ¿no? ¿Cómo puede una persona de una condición a la otra? Sabemos que, bueno, a través de este pasaje, de este hecho, luego lógico cambió, pero vemos acá, en este caso encontramos a Pedro cerca del Señor, porque Pedro estaba cerca del Señor, y presta atención a esto, puede estar cerca del Señor, pero distante de Él, de tu corazón. Pedro estaba cerca físicamente, pero lejos del corazón. Y vamos a ir viendo unas cosas, ¿sí? La distanciamiento. La palabra de Dios enseña que dice que la enfermedad acerca, la cita, te arrima, te acerca. Por eso toda dificultad que en la vida se nos presenta es oportunidad para conocerle a Dios. Albert Motesi decía: cuán grande es tu problema, más grande es tu Dios, a quien lo vas a conocer. Cuanto mayor problema, mayor es Dios, para poder conocer, ¿sí? Para conocer un Dios libertador que te libró de aflicción y angustia, un Dios sanador que te sanó, se sanó, y es un Dios que te provee, aunque en circunstancias no Dios, y así, un Dios que lo puede conociendo. Pedro en este caso estaba cerca del Señor, diríamos físicamente, pero distante del corazón. ¿Sí? Una de ellas, en este mismo capítulo, allí no lo vamos a ver, simplemente usted anótelo si quiere y pues, léalo, ¿no? A partir del versículo 20 al 30 allí, Jesús está hablando, está dando instituyendo la Santa Cena, declarando algunas cosas importantes, donde él decía: uno me va a traicionar, pero él, en un momento solemne, estaba distraído de las realidades profundas, pierde oportunidades, ¿no? Oportunidades de verdad que el Señor estaba enseñando. ¿Sí? A veces podemos estar distraídos y una palabra o algo puede transformar, tocar tu corazón, revelar simplemente una frase hace que usted diga: wow, Señor, me hablaste. Hace poco una persona dice: no, pero ¿quién me puede enseñar? Digo: ¿sabe que Balaam, siendo profeta de Dios, una burra le enseñó? Así que cualquier burra te puede enseñar. No le gustó, pero es la realidad. No menosprecie, porque Dios puede hablarte de diferentes formas. Josafat y todos los sumos sacerdotes estaban allí orando, ayunando, porque el ejército enemigo se lo vino, allí reunió la ciudad, y de entre el pueblo uno se levantó y profetizó, y esa profecía se cumplió. Y esa profecía se cumplió. ¿Sí? Qué importante. Bueno, es uno de los, tal vez distraído, Pedro, ¿no? Allí, después el pasaje desde el
31 hasta el 33, allí Jesús le está enseñando, está diciendo alerta sobre ciertas cosas, hermanos, importantes, ¿no? Jesús está alertando de algo que iba a venir. Dice, uno de ustedes me va a negar. Me va a entregar. Uno de ustedes. Dice, no, primero dice, todos se van a esparcir, todos se van a ir. ¿Se van a ir? Y Pedro ha levantado, supongo no, pero expresó de esta manera en nuestro lenguaje, ellos, pero yo no, Jesús. Ellos van a estar, yo no. Porque no solo estoy dispuesto. Me dice, se espantarán ellos, pero yo no. Y bueno, allí expresa, somos espontáneos para expresar ciertas circunstancias o situaciones, decirle, Señor, porque mide tus palabras. Me acuerdo una vez que yo mismo he sido reprendido, el Señor está en el chaco, Señor, yo te, y el Señor me dice, el Espíritu Santo me dice, no prometa porque no vas a cumplir. Y voy a decir, ¿cómo no lo voy a cumplir? No prometa porque no lo vas a cumplir. Y me lo hizo. Me hizo callar. Y en este caso Pedro casi promete, ¿sí? Versículo desde el 31 hasta el 35, ¿sí? Él allí 31 al 33, perdón, no, 35 al 33, y respondiendo Pedro le dijo, aunque todo se escandalice de ti, yo nunca me escandalizaré. Y bueno, esto es un momento, Pedro rechaza la alerta, optó por la exaltación propia. O sea, el Señor dice, mire, que va a suceder esto. Pues yo no. Lo demás sí, yo no. Esa es otra de las cosas que fueron llevando a Pedro, algunos hechos, ¿no? Dentro de tantos otros. Y el 35, allí él expresa justamente lo siguiente, dice, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Dispuesto estoy a morir, pero no te voy a negar, Señor. Y viene una mirada al Señor, ni lo conozco. Yo como a veces nos vamos, o sea, nuestra emoción y desde nuestro punto, digo, el alejamiento, o sea, podemos estar cerca del Señor, pero el corazón grita, y yo, cuán cerca, cuán rendido o cuán autosuficiente me encuentro, confío plenamente en Él o reservo mi autoconfianza. Cuando a veces digo, sí, porque yo, si el Señor Santiago dice, no digas voy a hacer esto, es dilo si el Señor quiere, dilo si el Señor quiere, pasa. Entonces, esa, ¿no? Es una de las tantas actitudes que por ahí podemos encontrar, ¿no? Ese distanciamiento. Confío en mí. Recuerdo hace muchos años, todavía Moreno, allí, en aquel entonces eran los primeros pasos cristianos, una vez en el año 80, allí, 81, ¿qué año? Y hablaban las personas, los hermanos hablaban a las hermanas, y así, porque yo vi al Señor, soñé acá, lo que yo no veía nada, ni una mosca volando, pero bueno. Y yo a veces, si pareciera que vos estás, viste, 0,0 a la izquierda. Y hasta que una vez orando, digo, Señor, oraba, digo, Señor, bueno, yo también quiero verte. Y a veces pide, no sabe lo que pide, pero pide, bueno, no pide. Está en el motor y pide. Y en un momento dado, una noche estoy en un sueño y se va a aparecer, se empezó una luz
llegar así cada vez más. Y me acuerdo bien del lugar donde estaba. Yo fui a ese lugar y tal como era, tal, hasta el yuyito que estaba ahí adelante, pues yo voy a acordar que hasta el yuyito que vi. Y ese día, esa vez me fui, no sé si 3 meses después, estaba el yuyito y el poste. Tal cual era. Pero yo me acuerdo de eso en la visión. Y cuando iba apareciendo, ¿qué? Me temblaba el caracol de los dos, me desperté de miedo. No, Señor, no. Háblame de tu palabra, pero no verte, no. Fue la expresión que tuve. Y él me dijo esto, ¿no? Proverbio 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Porque a veces nosotros creemos que podemos, pero si el Señor no nos guarda, si el Señor nos protege, es la verdad, ¿sí? Por eso Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Él dijo, fíjate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fija tus ojos en todos mis caminos, de no interesa nada. Pero fue ese versículo. Y te estoy hablando de hace 40 años atrás, pero me acuerdo bien, de puedo relatar bien. Así es, tremendo ese, ¿no? Sucedió como el caso Pedro. Pedro dijo, no solamente estoy dispuesto, Pedro expresó la palabra que no sentía en el corazón, porque si es que sentía en el corazón, lo hubiera hecho, no lo hubiera negado. Él lo dijo de boca, pero cuando llega el momento, ahí está. Porque muchas veces, a ver, Salmo 37:3 dice, en Jehová he confiado. No hay alguien que lo lea. 37:3, que dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno, porque en ti estoy confiado. Algo así, es la expresión, no creo bien, 37:3, pero después usted lee 42:5 y dice, ¿por qué te abates, alma mía, que tú vas dentro de mí? ¿Cómo? Acá estás, porque en Jehová confío en él. Y acá estás lamentando, acá estás lamentando. ¿Cómo? Y bueno, hermanos, se puede decir, está nuestra confianza, está nuestra expresión de fe, pero del dicho al hecho mucho trecho. ¿Lo crees? Pues anda. Le dijo al padre, ¿crees que puedas ser santo? Y dijo, pero bueno, levántate. Y se levantó. Y se levantó. Así que, por eso, a veces las emociones, como dice en este caso, expresó de su corazón. Por eso, a veces podemos caer en eso, ¿no? Expresar desde nuestro, de la expresión propia, de nuestra expresión natural, humana, pero no desde el corazón. Y desde el 37 al 45, allí el que iba a pelear, allí el que iba a dar su vida por Jesús. Imagínense, no, bueno, el Señor sabía, pero si fuera a ver a Jesús pasó y volvía de orar y miró, Pedro roncando. El que iba a pelear por Jesús estaba durmiendo. ¿O no? Eso dice, Pedro, no pudiste velar, y el que no le iba a negar, y el que iba a morir por él, estaba durmiendo. ¿Ya? Así que hay otra, ¿no? Está tremendo, ¿no? Pero bueno, nos ayude, que Dios nos ayude, ¿sí? Jesús fue insistente, ¿sí? Pero se durmió cuando debía estar orando. ¿Y cuál es la enseñanza? Jesús fue insistente en la oración. Velad y orad, velad y orad. Bien, hermano, a veces nosotros bajamos muchas veces la intensidad de nuestras oraciones y a veces la circunstancia sucede para que usted vuelva a ahora oramos y ayunamos como nunca, pero bueno, cuando vienen las cosas, cuando te sacude el estante, ahí reacciona, ¿sí? Vuelve a creer. Y en este caso, Jesús era insistente en siempre, no en las adversidades, siempre oraba, ayunaba, oraba sobre todo, oraba, y allí pidió a su iglesia que orara con él. La iglesia estaba durmiendo, no solo Pedro, sino los otros también. Y bueno, pero no hay
ahí terminan las cosas con Pedro. Allí en el versículo 51 al 54, vinieron a detenerlo a Jesús, ¿sí? Y allí salió Pedro, con la espada. Si Dios no te defiende, Jesús te defiendo yo. Porque vinieron y Pedro sacó la espada. Claro, en su actitud humana, ¿no? En su yo propio, había actitud de Pedro, porque había que jugar, salió a enfrentar una turba de 200 hombres, 100 por lo menos. Venían y Pedro sacó la espada y ya le cortó la oreja a uno. Le apuntó la cabeza, pero dio la oreja. Y bueno, allí actuaron, ¿no? Como diciendo, Señor, si vos, como aquella hermana, Señor, te pido que te lo lleves. Y si no, te lo mando, hija. ¿Sí? Queremos a veces nosotros hacer lo que Dios tiene que hacer. Queremos, algunos dicen, hay una frase, yo no la encontré nunca, no sé cómo la entiende, pero he encontrado a veces cierta frase que hace que la Biblia dice cuando la Biblia no dice. Y encontramos en varias veces pronunciando esto, ¿sí? Porque dice la Biblia, ayúdate y yo te ayudaré. Sin nada. Dios es el soberano, no es que primero ayúdate y después. No. Dios es el que te ayuda, y ¡pum! Ayúdate y te ayudaré. No. Que yo confíe en el Señor y Él, hombre, sí. Pues, pero bueno, son frases expresadas allí. Así que por eso Pedro intentó solucionar las cosas a su manera. Si Dios no actuaba, actuaba yo. Y luego el incidente del 69 al 75. Aquel Pedro que versículos antes, o horas antes, o minutos antes, horas antes, decía, yo no te negaré. Y ahí encontramos en ese pasaje, donde Pedro no solamente dice que no le conoce, sino aún todavía terrible, lo maldice. Maldijo. Nada más que la palabra de Dios dice que toda maldición, toda al Hijo del Hombre será perdonado, ¿no? Lo que no se puede, no será perdonado es contra el Espíritu Santo, pero en este caso, ¿no? A ese tema, 3 veces, le preguntaron, las 3 veces negó que no lo conocía, ¿no? Que no lo conocía. Y todo esto, esconder su identidad, ¿sí? No, yo no sé. Una de las sirvientas le dice, pero tu manera de hablar, tu manera de hablar le parece al Galileo. No sé quién es ese. Qué terrible, ¿no? Qué tremendo como el humano, ¿no? Por este caso está la persona de Pedro, pero cuántas veces el ser humano pasa por estas situaciones. Me acuerdo cuando fui a buscar el trabajo, que tenía que presentarme en el trabajo allí en La Habana para trabajar, y me acuerdo Roberto Rodríguez, que era el esposo de mi hermana, venía aquí y me dice, Carlos, dice, cuando vaya no diga que son evangélicos, cuando te van a tomar, porque hay un pacto donde ponían, y claro, te ponen esa condición. Y el que no tengo problema, yo no voy a escribir, pero se darán cuenta. Entonces me dije, Señor, yo no voy a declarar, simplemente tendrán que ver, porque hay algo que Jesús advierte. Dice que con sus hechos negarán, ¿sí? Declararán con su labio, pero sus hechos negarán la eficacia de ellos, la eficacia de la palabra, ¿sí? Pedro, en este caso, los hechos negaron la eficacia de su palabra. Porque su palabra, ¿cuál era? No te voy a negar. Sin embargo, Pedro no. Así que, mire cómo fue, ¿no? Yo dije, Señor, tú serás. Y cuando fui allí a presentarme, el jefe de personal me decía, ¿usted dónde? Del Chaco. Chaqueño, ¿se trajiste la ropa? No, yo sí, pues si no, ya trabajar, ya todo se cae la ficha, así que ya ni siquiera planea nada. Y bueno, y entré adentro y empecé a trabajar. Yo dije, no voy a empezar, pero tendré que ser. Y a la semana nomás un compañero que era chileno me dice, oye, tú eres Canuto.
canuto, yo el canuto con el canuto a la plata. O el canuto se decimos a la pluma cuando brota. Yo que la pluma cuando sale es como una punta, hace un clavo. Y eso le decimos nosotros canuto. A esa pluma le decimos canuto. Y otra cosa no sabía, no, digo, ¿qué? No, digo, canutar es. Digo, plata no tengo, digo. No, eso no es eso. Esto de los aleluya, me dicen. Los evangelios, sí. Tú eres uno de ellos, dice. ¿Por qué mira dónde yo observo? Porque aunque tú no lo creas, yo observo. Tú, me dijo esto, tú no hablas de mujeres y tú no dices malas palabras. Entonces digo, tú eres canuto. Así que hermano, por eso que nuestros hechos, ¿sí? Allí, pobre Pedro, bueno, fue tratado. Esto es en donde Dios nos lleva a tratar. Así como Pedro fue tratado, también nosotros vamos a llevar a ese punto, ¿sí? A ser tratado para ser ordenado, para ser encaminado. Así que esconder, negarlo, eso fue lo que él leía. Termino esto. No te distancies de Jesús, síguelo de cerca. Tu vida será firme como una piedra. Hay un corito que el hijo de Perla, de Teresa, cantaba aquí, no me acuerdo los nombres yo, me olvido, pero le decía, no a la distancia, no, acércate al altar, ¿no? Hermano, no a la distancia. Termino con esta, ¿por qué motivo, por qué razón hay, como dice, incongruencia, ¿no? Cuando encuentras el significado. Incongruencias, a ver quiénes son, incongruencias, ¿sí? Por ejemplo, cuando Jesús estaba en la cruz y cuando muere, el centurión que estaba abajo dijo, he aquí verdaderamente el Hijo de Dios, ¿sí? La otra gente que estaba un poco distante, mirarlo, lo que había acontecido, eso no sé qué es lo que aconteció. La Biblia dice que él murió en ese momento, pero vamos a decir, sabemos que el instante murió, pero ¿qué es lo que aconteció en este hombre? ¿O qué es lo que vio? Y en este otro grupo de personas que mirando a ver lo que sucedió, se golpeaban el pecho, se iban golpeando el pecho. Mientras más atrás, que estaban justamente, que eran sus seguidores de su iglesia, dice, mirando de lejos, miraban nada más. ¿Sí? Y fíjense qué reacción de acuerdo a la distancia. Lo más lejos miraban, un poco más cerca se golpeaban su pecho. Algo de haber sentido, algo se le habrá manifestado, algo se le habrá revelado, por eso golpeaban su pecho. Es como una culpa, como un pesar. ¿Sí? Y el que estaba más cerca allí, dijo, verdaderamente el Hijo de Dios, ¿no? Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Así que, por decirte, a la distancia, ¿no? ¿Sí? Estate no cerca del físico, sino cerca del corazón, ¿no? Es peligrosa la distancia. Pedro aún siguió manteniéndose en distancia, miraba de lejos a ver lo que pasa. Ojo con eso. El Señor, o eres o no eres, o todo o nada, o cerca de Él o nada. La distancia no sirve, es cerca de Él o no. Vamos a poner el pie, vamos a orar. Gracias, Señor amado, esta mañana. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, a través de este pasaje, de esta enseñanza, haber aprendido la importancia de nuestra relación contigo, Señor. No solamente de nuestra expresión de lo personal, sino también desde el corazón, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a aprender y a entender que cuán importante, por algo tu palabra dice, dame, hijo mío, tu corazón y pon tus ojos en el camino. Señor amado, hará, Señor, te entregamos nuestro corazón para que tú, Dios, desde allí, desde lo profundo de tu ser, tú seas el que guíe, que camine, que moldee, que transforme nuestro vida, que nos haga conforme a tu voluntad, a tu propósito. Por eso, Señor mío, Dios mío, en esta mañana, todo entregamos a ti, nuestras cargas, nuestros alientos, aún nuestras debilidades, nuestro desacierto, nuestras
autosuficiencia, todo te lo entregamos a ti. Te ponemos a tus pies y rendimos todo nuestro ser para que tú, Señor mío, Dios mío, hágase tu voluntad, de acuerdo sea tu propósito y a tu voluntad. Gracias te damos, Señor amado. Bendice cada día, bendice a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, y como iglesia clamamos por la pronta restauración de Patricio, de David, Señor, de tantos otros, Señor, de este momento. No tengo en mente los nombres, pero te ruego que tú estés tocando cada uno de sus vidas, Señor, obrando cada uno de sus corazones, trayéndole esa paz y esa sanidad, Señor, profundamente. Te lo pido en el nombre de Jesús. Sea tú ministrando, sea tú obrando, Señor. Y despido este lugar en paz, en gozo, en comunión, entregándole ya todo a ti, dándote gracias por la dulce presencia tuya, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dios te bendiga, iglesia. Y nos vemos. Hasta luego. Acá, en el cielo, Señor, la próxima nos veremos aquí.